Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Se escucha bien? Sí. Sí, se escucha un poco cortado. Da Sí, iba sí, queriendo. se agarra. Buenas tardes a todos los que van entrando. Te veo un poquito pixelada, pero supongo que se arreglará. A ver. Yo ahora te escucho mejor, Khalil. ¿Sí? ¿Me escuchas bien vos? Sí, yo te escucho genial. Así que Perfecto. acomodé un poquito el Auri. Está bueno, mientras la gente va entrando. Bueno, aprovecho y te agradezco. Muchísimas gracias por aceptar la convocatoria. Nosotros estamos tratando de hacer distintos vivos para paliar la situación de cuarentena y bueno, nada, tratar de llevar a los estudiantes un poco de lo que hacemos siempre en forma presencial, que sea de forma virtual, pero generar estos espacios de debate, de charlas, bueno, en este caso compartir un poco de cuestiones de ejercicio profesional, así que nada, principalmente, antes que nada, agradecerte muchísimo por la Bueno, gracias predisposición a y ustedes por... por la convocatoria. Para mí es importante. La convocatoria de los estudiantes siempre vale más que cualquier otra. Así que bueno, agradecida también yo. Buenísimo, buenísimo. Bueno, la idea de la charla en esta oportunidad va a ser un poco charlar sobre el tema del ejercicio profesional del abogado de familia, principalmente de Ujú. la experiencia, las cuestiones más prácticas y más cotidianas que tenemos a la hora de enfrentar un caso con los clientes, las estrategias que vamos a utilizar, todo ese tipo de Está cuestiones. bien. Así que yo te voy a ir haciendo una serie de preguntas y bueno, ya abrimos el debate. Si la gente quiere poner alguna pregunta, yo te las voy transmitiendo y Dale, vamos viendo qué va surgiendo, ¿sí? dale, dale, dale. La primera pregunta que te quería hacer es sobre el tema de alimentos, principalmente cómo es la estructura del proceso de alimentos para comenzar a hablar cómo son las etapas, más o menos cómo transita eso. Bueno, a ver, el proceso de alimentos es un proceso especial, regulado dentro del Código de Procedimientos como un proceso especial. Pero más que nada cambia mucho esto a partir de que se crean los tribunales de familia, hace ya tiempo de esto, y se instaura esta primera etapa que es una etapa previa. O sea, entender la etapa previa, no solo para el proceso de alimentos, sino para otro tipo de procesos, por ahí constituye como el eje de qué es un proceso de familia. Digamos, quien entiende debidamente la etapa previa entiende cuál es la importancia de esta etapa y cuál es la importancia de lograr acuerdos en familia, que se pueden lograr dentro de la etapa previa, después de la etapa previa, antes de llegar a un proceso, pero bueno, esa es la importancia que tiene entender cómo va a funcionar el derecho de familia para los que hacemos derecho de familia, ¿no? La importancia que tienen estos acuerdos. Así que esta primera etapa es muy importante. Después de la etapa previa, si no se logran estos acuerdos, o si no se logran los acuerdos con respecto a todos los aspectos, se pasa, en el juicio de alimentos, a una segunda etapa, que es lo que nosotros llamamos realmente la litis, o sea, el juicio propiamente dicho. Esto es una parte donde, digamos, se disuelve esta idea de conciliación y esta idea de desestructura que tiene la etapa previa y es mucho más estructurado el proceso, con lo cual empezás a manejarte digamos, dentro de un litigio con una traba de una litis. Hay una demanda, que es lo que se presenta, y una contestación de demanda. De todas maneras, como la idea sigue siendo los acuerdos, esta demanda que la parte actora formula, donde tiene que ofrecer toda la prueba, y sobre todo apuntar más que nada a tratar de probar cuál es el caudal del alimentante, no solo las necesidades, por ahí de los menores para los cuales se requiere los alimentos, sino sobre todo cuál es el caudal del alimentante, digamos, cómo es que este alimentante se provee de sus ingresos. Y esto es por ahí la prueba más difícil. Hay una segunda etapa, digamos, ya en esta parte del litigio, que es la audiencia que nosotros llamamos audiencia del 636, que tiene una primera etapa, o sea, esa primera media hora donde se citan las partes para incluso intentar un acuerdo. O sea, no lograste el acuerdo en la etapa previa, vamos a ver si en esta primera audiencia del 636 igualmente se logra el acuerdo. Puede ocurrir que el acuerdo se cierre de manera tal que no sea necesario contestar esta demanda. La contraparte haya ido con una contestación de demanda a esta audiencia, pero no sea necesario presentarlo porque cerremos un acuerdo. Si no logramos el acuerdo, va a ser necesario contestar la demanda, ofrecer pruebas por el colega que represente a este alimentante, y ahí ya se traba la litis y se comienza un proceso mucho más ortodoxo u ordinario, en donde las partes producen las pruebas, se llega a una sentencia y quien decide esto es un juez que dice cuál es la cuota que hay que pagar. Bien, Esta es más o bien, menos la buenísimo. estructura del proceso de alimentos. No sé si está contestado a lo que por ahí vos pretendés. Genial, no, sí, perfecto, perfecto. Sí, sí, o sea, el foco entonces lo hacemos en la etapa previa primero como para tratar de arreglar ahí y después lo otro, o sea, lo tradicional sería
¿Dónde Sí, generalmente termina o no? No funciona así y siempre se va a juicio. Se termina. sí, yo no manejo estadísticas concretas de los juzgados, pero sé que tienen una alta, digamos, es muy eficaz esta etapa previa, o sea, tienen Bien. un alto porcentaje de acuerdos. De todas maneras, a Ah, veces, o sea, los que hacemos familia trabajamos el acuerdo incluso desde antes de presentar la demanda, así que a veces uno tiene un trato con el colega que dice, mira, a ver, está dispuesto a esto, viene pagando esto, se le complica en este momento, uno a veces lo puede hacer, pero la etapa previa ayuda mucho, porque bueno, esta consejera realmente concilia, o sea, es una etapa fundamental del proceso. Así que, bien, digamos, siempre es mejor acordar, más allá de las resignaciones que cada parte haga, siempre es mejor un acuerdo en etapa previa. No solo porque es mucho menos perfecto. costoso, sino porque evita un desgaste que ya, digamos, de una familia que ya viene desgastada. Así que los acuerdos Claro. claramente son ideales. Y en el caso, por ejemplo, de que nosotros acordemos extrajudicialmente, mi Sí, parte con la parte del otro abogado, sí. ¿cómo le instrumentamos a eso? ¿Tiene alguna forma o hay que ir sí o sí al juzgado? ¿Cómo funciona? Mira, ese convenio entre partes, entre las partes vale. El tema es que al Ujú. momento de que una de las partes no cumpla, eso uno lo tiene que presentar para homologar, para que tenga fuerza ejecutoria. Esa es la única diferencia. En general, Ah, bien. nosotros, depende a quién asesoremos, pero aconsejamos que estos convenios estén homologados, sobre todo por lo que implica, por abrir una cuenta judicial, que a veces se prolija mucho la cuestión, digamos que se deposite del 1 al 10 en una cuenta que es gratuita, ordena mucho, a veces hacemos una retención de estos saberes, entonces es también una forma bastante práctica de contar siempre con el efectivo del 1 al 10, o sea, hay distintas maneras, Claro. pero bueno, Ah, genial. esa sería la Y lo diferencia que te entre quería homologarlo y no, preguntar, digamos. genial, y me parece importante destacar una pregunta que siempre creo que se le suscita a todos los que realmente no tienen la práctica ni nada, es ¿qué Sí, pasa con la diferencia? Bueno, nosotros tenemos un cliente, ¿no? Y del otro lado sí, tendríamos al alimentante, por ejemplo, como sí, contraparte. Entonces nosotros sí. decimos, ¿qué diferencia hay si el alimentante cuando viene el cliente te dice es monotributista o es empleado o es desempleado? ¿Qué distintas estrategias vamos usando? ¿Qué podemos Bueno, llegar a voy de la lograr más o qué fácil a no la más podemos? difícil. De la más fácil a Claro. la más difícil, lo ideal, lo más prolijo, es que tenga todo su sueldo en un recibo de sueldo. Todo su ingreso en un recibo de sueldo, bueno, es ideal porque uno fija un porcentaje que no está tarifado, no es que la ley dice un hijo 20%, dos hijos 30%, esto no está tarifado en ningún lado, no hay un tope, no hay un mínimo, digamos, no está en ningún, esto hay que aclararlo porque la gente a veces dice, a mi vecino le pasa el 30%, o a mi vecino tiene un solo hijo, pero le pasa el 30%, yo tengo dos, ¿cuánto me va a pasar? No es así, digamos, no hay tarifa para estos, digamos, no está tasada Ujú. esta cuota Perfecto. alimentaria. Pero, pero bueno, ese sería el mundo donde uno establece quizás un sistema de retención, donde es un porcentaje del sueldo, deducidos los descuentos obligatorios de ley, y directamente esto se retiene incluso por parte del empleador a quien se puede oficiar. Esto es como, de libro, lo más sencillo, se relaja mucho en cuanto a la prueba, porque bueno, tenés el recibo, y es como que cierra. Más difícil es cuando decimos, bueno, es monotributista. De todas maneras, el ser monotributista no implica decir, ah, yo me relajo con la prueba, soy alimentante, ah, pero yo soy monotributista B y hasta acá llegué, este es mi ingreso. Eso nadie, digamos, la Cámara misma lo tiene dicho ya en varios fallos, no quiere decir que porque yo sea monotributista B es lo que realmente gano, o la actora no puede probar a través de todo el despliegue probatorio que gano mucho más, más allá de la categoría en la cual me encuentro inscripto. ¿Sí? Ahí el trabajo es de la Ujú. actora, digamos, de toda la prueba que puede desplegar, más allá de que la categoría de monotributo quizás sea baja. Yo puedo acompañar resúmenes de tarjeta de crédito, puedo acompañar salidas al extranjero, puedo acompañar cuotas de tecnología, de cuestiones en las que invierte este alimentante, y entonces, bueno, demuestra un nivel de vida que no da cuenta de esta categoría de monotributo. Y el Claro. alimentante entonces tendría que probar, más allá de defenderse simplemente diciendo mi categoría es baja, con mucho más, diciendo, no, este no es mi caudal alimentario, el que está probando no es el caudal que yo tengo. ¿Sí? Eso sería Sí. una prueba dentro de un monotributista o incluso de alguien que tenga ingresos, pero cuyo recibo de sueldo refleje un ingreso mucho menor que el real, que también ocurre. Gente que tiene muy poquito dinero en el sueldo, pero en realidad además desempeña otra actividad o cobra mucho por fuera del sueldo. Y Ujú. bueno, lo más difícil es si está desempleado. Pero también hay Claro. que saber esto, digamos. Si alguien está desempleado y solamente vive de changas y yo no sé bien de dónde obtiene dinero, entonces se me dificulta mucho la prueba como actora. También hay que saber que los jueces no relajan con esto la obligación y no es que le dicen al alimentante, bueno, consiga trabajo y cuando usted consiga, nosotros vemos qué cuota fijamos, sino que esta cuota, si bien va a ser mínima, porque va a tener que ver también con que yo no pude probar nada como actor, sino que se va a mover en base al salario mínimo vital y móvil.
A veces los jueces dicen, por ejemplo, se estipula una cuota del 50% de un salario mínimo vital y móvil, que hoy, digamos, está de 16.000, un poquito más, o sea, sería una cuota de 8.000 y pico, por ejemplo. O el 35% de 2 salarios mínimo vital y móvil. Es como un parámetro para tener en cuenta que el alimentante igualmente no se queda con una cuota que vale cero. Ujú. Esto si estuviera Genial. desempleado. Más allá de que es muy probable que tengamos una sentencia bonita y bueno, no la podemos ejecutar. Porque muy Claro, sí, probablemente sí, si el sí, sí. alimentante sigue reticente a pagar y uno no tiene bienes que embargar y bueno, no va a poder cobrar esa cuota. Obviamente. El tema de, por ejemplo, cuando se rompe una pareja, vos venías diciendo que tenía un hijo, dos hijos o más. Según había visto, el Código Civil trae una regla que dice que hay que mantener el estado en el que se encontraban los hijos. ¿Eso se vincula Ujú. con la cuestión probatoria o simplemente con acreditar cómo era la vida antes, ya está, o es relacionado al sueldo? ¿Cómo viene A eso? ver, sí, hay un tema con el tipo de vida que este niño, niña o adolescente estaba desarrollando, ¿sí? Yo acompaño y pruebo si va a un colegio privado, si va a inglés aparte, qué actividad deportiva hace. Todo eso son pruebas que se acompañan. De todas maneras, sí también hay que tener en cuenta que, digamos, si bien las necesidades orientan, lo más difícil del juicio alimentario es probar el caudal del alimentante en general. Hay necesidades que de por sí ya se presumen, o sea que no es necesario que yo acompañe todos los tickets de las cooperativas, que no es necesario que yo tenga Ujú. un control tan estricto, más allá de que siempre cuando hacemos demandas, y esto es para todo, no solo para familia, uno nunca tiene que relajar con la prueba. O sea que más vale que la prueba sobre y no que falte. O sea que uno tiene que probar las necesidades de estos chicos. Y es cierto que no va a ser lo mismo un chico que va a un colegio privado, va a inglés y paga una cuota de club, que alguien que quizás tiene una vida con menos gastos mientras vivían juntos a la pareja, con lo cual estos mismos gastos van a ser el día de la mañana. O sea, eso Bien, es como una bien, bien. orientación, digamos. No sé si responde lo que vos me preguntaste. Claro, no, no, sí, genial, genial, genial. Buenísimo. Bueno, mira, entonces te pregunto algo, ya pasando de alimentos a cuidado personal. Ajá, Lo que pasa en la práctica, en el tema del cuidado sí. personal. Para empezar, ¿hay alguna diferencia real en lo que ocurre al representar al padre o a la madre cuando tenemos que enfrentar una cuestión de cuidado? ¿O los juzgados lo tratan igual? ¿O ves algún tipo de Bien, sí. discriminación? Si yo hubiera respondido esto hace muchos años, cuando empecé a litigar, te hubiera dicho que era más fácil atender a la madre, porque en el código de Vélez había una regla incluso en esto del cuidado personal que antes llamábamos de manera tan horrible tenencia, que tenía que ver con que los niños menores de 5 años tenían, o sea, había un privilegio o una preferencia por la madre para este cuidado. Como si por el hecho de ser madre uno fuera mejor para cuidar un hijo que un hombre. Una cosa muy Claro, rara, muy extraña, que ahora claramente no es así. Hoy por hoy esa regla desaparece junto con otro montón de cosas, como por ejemplo la palabra tenencia, que no es solo un tema de cambio de nombre, sino que es un tema de cambio de concepción. Primero que hoy por hoy no se entiende igual la parentalidad. Y segundo que hoy hablamos de algo muy importante que es la idea de coparentalidad. Esta también es una idea importante cuando uno hace derecho de familia. O sea, hay que partir de la base de que los progenitores ambos toman las decisiones, ejercen el cuidado. Y esto no es solo porque lo pregonamos o lo decimos, sino porque en los hechos es así. Hoy tenés progenitores mucho más comprometidos, ¿sí? Progenitores que no se quieren perder lo cotidiano, que quieren estar ahí. Con lo cual es lo mismo atender a la madre que atender al padre. Y no hay ningún privilegio por parte de los juzgados de familia ni de la mirada del juez, para nada. Para nada. ah, genial, genial, genial. Sí, esa era una duda que por ahí siempre me tiraban a ver si realmente era más fácil o no. No. O Vos dicen, sabés que no, yo yo creo que soy hace padre, unos no me años lo van sí. a dar. Yo Claro, creo que hace unos sí, años sí, sí. sí, pero hoy Algo por les- hoy la coparentalidad es una idea que está muy arraigada, que tendría que estar mucho más arraigada aún, y sí. que la verdad no, son papás que se llevan a dormir a su... Y esto era algo que hace unos años uno podría pensar, impensado, porque la mamá no le iba a dejar de dormir a la casa del papá, y hoy por hoy esas cosas, esos acuerdos son Claro. moneda corriente, por suerte. Sí, genial, genial que esté esa visión. Sí, la verdad Bueno, que con el sí. Código Civil y Comercial está plasmado, pero bueno, en la práctica, viste, siempre por ahí hay una Sí, discrepancia. es cierto, es Eh, cierto. Ahora, con el tema, bueno, hablando también del régimen de contacto, que está vinculado al cuidado personal, Sí. generalmente, en ciertos casos ocurre que ciertos progenitores cortan el régimen de contacto. De hecho, por ejemplo, la madre que se enoja con el padre no lo deja ver al nene, Mm, o podría ser el caso viceversa, ¿no? sí. Eh,
este impedimento de régimen de contacto, ¿es fácil de paliar? ¿Realmente requiere un proceso muy difícil? Porque en muchos casos he visto que me Mm, han dicho que no, que una vez que lo corta, después es muy difícil, que no lo ves no, más. Eh, entonces quería ver no qué debería desierto, ser qué mito. así. Claro, primero, no debería ser así. Y segundo, me gusta marcar algo en esto que vos me preguntás de impedimento de contacto, que está bueno. Que tiene que ver con, bien, primero con la idea de coparentalidad, que hay que tenerla clara de los dos lados y hay que poder transmitirla a los clientes, ¿sí? Para que no piensen en el hijo como una posesión, ¿sí? Primero esa idea tiene que estar clara. La coparentalidad es esto, independientemente de quién pague la cuota, estas cuestiones que no deben mezclarse. Pero además hay que marcar como una diferencia entre ámbito civil y penal. Porque como esta idea de impedimento de contacto en casos graves suele llegar a la justicia penal, es lo que yo a veces digo, a ver, no mezclemos o intentemos evitar. ¿Por qué intentemos evitar? Porque digamos, hay formas de solucionar el impedimento de contacto o estas dificultades o obstáculos permanentes o trabas que pone alguna de las dos partes para que el otro tenga acceso, digamos, a ver al hijo, que pueden solucionarse con las herramientas que el derecho de familia nos da y con las herramientas que tenemos dentro de los juzgados de familia, donde hay interdisciplina, donde se pueden recurrir, por ejemplo, a multas, por ejemplo, a estreintes, si yo permanentemente obstruyo esta comunicación con el otro, le corto el celular, le saco la posibilidad de verlo, cuando lo viene a buscar siempre está enfermo. Bueno, entonces hay una forma de denunciar esto en el expediente y de decir que esto es recurrente. Sí, pero no me gusta esto de por ahí pasar al derecho penal porque creo que el derecho penal tiene un enfoque de otra problemática, que tiene otras problemáticas para tratar mucho más gravosas, y donde a veces esto de recurrir al derecho penal suena como una amenaza. Te voy a hacer la denuncia porque como hoy por hoy Sí, está tal cual. esto de la posibilidad de tipificarlo como un delito, porque hay una ley que lo tipifica como delito, el tema de voy a ir a la justicia penal, como si fuera la única justicia que es una justicia en serio. Y eso es lo que no nos gusta a los que hacemos derecho de familia porque hay herramientas para solucionarlo. Si vos me decís hay una forma de impedirlo, yo no sé si hay una forma. Lo que sí, pero porque yo soy una convencida de esto, me parece que si uno trabaja bien los consensos en los acuerdos, estas cosas se evitan. ¿Y qué quiere decir trabajar los consensos? Que vos llegues al acuerdo, al que cerrás, convencido de que este acuerdo no es que ganó ella o ganó él. Al final se salió con la de ella, que es por ahí lo que escuchás, sino que la gente se convenza, y este convencimiento a veces llega a lo largo del tiempo, de que lo mejor que pude hacer fue acordar esto. Y que lo mejor que puedo hacer es Bien, ponerme de acuerdo. Porque si no me pongo de acuerdo, la verdad que para estas cosas la justicia, no es, la gente a veces dice esa frase, es que el derecho no me ampara o la justicia no me da respuestas. Y no, es que no es ni que la justicia no da respuestas ni que el derecho no ampara, sino que estas cuestiones tan personales, tan del día a día, está en cabeza de las partes poder resolverlas de otra manera. Y hay que hacer mucho hincapié como una especie de docencia permanente con los clientes diciéndoles por dónde pasa este problema, digamos, bien. ni magnificando la problemática, ni amenazando con un tema penal, pero sí siendo conscientes de que, mira, esto lo mejor que puedes hacer es arreglarlo. Y Bien. esto cuando se trabaja en derecho de familia, los abogados lo trabajan bien. La verdad que por suerte lo trabajan bien. Sí, en definitiva es como esa función del abogado conciliador bueno, que siempre nos dicen que está hoy en contracara con el litigante de toda la vida, de Y buscar sí, solucionar conflictos, y de paso para destructurar un poco, descontracturar un poco la justicia, está colapsada, y es bueno, que, y además que en derecho de arreglar. familia no hay otra posibilidad, o sea, es este el punto. Para mí Claro, ese es el punto. perfecto, perfecto. Bien, pasando del impedimento, otro tema de familia que me gustaría consultarte es sobre divorcio. En el tema Sí, del divorcio, ¿qué es lo más usual desde la sanción del Código Civil y Comercial? ¿El ujú. unilateral o el que viene por convenio? ¿O es lo mismo o Mirá, diferente? sí, en realidad hay que tener en claro que las dos formas, sea que yo presente un convenio que está lleno de propuestas, digamos, un convenio donde ya las propuestas están cerradas porque nos pusimos de acuerdo, o presente yo una propuesta unilateral que se le va a correr a la otra parte y que va a tener que contestarme cuál es su propuesta, en ambos casos yo lo que estoy buscando siempre es el acuerdo. Y eso hay que tenerlo claro porque también hay una creencia de que si yo promuevo un divorcio unilateral es porque quiero pelearme con el otro. Y no. Cuando yo promuevo un divorcio, muchas veces yo promuevo un divorcio unilateral porque el contexto hace que yo no pueda promover el otro. A ver si me explico. Claramente lo mejor es un convenio en el que ya llega trabajado, con muchos meses quizás de trabajo de colegas, digamos que lo hacemos afuera del juzgado, y llevamos el convenio para que lo homologue el juzgado y ya va, yo digo, con un moñito. Es genial. Llegamos con el convenio, cada uno con su abogado, que es esta cuestión ideal también, cada uno bien representado con un convenio que a las dos partes le cierra y donde nosotros evitamos incluso una audiencia. Que evitar una audiencia en un juzgado de familia hoy que están colapsados de trabajo es genial porque ahorras mucho tiempo también.
Así que eso, como Genial. primera medida, ideal. Ahora, puede pasar, por ejemplo, que vos no logres el convenio, no porque la otra parte no quiera negociar con vos, sino porque la otra parte, por ejemplo, pasa mucho, no está convencida de este divorcio. Este proyecto que era de a dos, y que ahora Claro, obviamente como no es de a dos, uno de los dos decide ponerle fin, el otro a veces no está tan convencido y necesita ver, voy a ver, buscar un abogado, voy a, no sé, lo trabajo en claro, terapia, pero y hasta que no le llega la cédula diciendo esta es la propuesta, no decide. Entonces a veces uno tiene que asesorar en el sentido de, bueno, vamos a hacer una propuesta unilateral para empezar a destrabar cuestiones. De ninguna manera esto implica ir sin propuesta, porque no podés divorciarte sin propuesta. Pero ir con una propuesta implica que el otro, bueno, le llegó el balde de agua fría y tiene que decidir. Por eso digo que a veces tiene que ver con el contexto en el cual uno promueve uno o el otro. ¿Sí? Pero hay claro, que tener no, en claro que ambos tienden al acuerdo. buenísimo, buenísimo. Sí, sí, y también está bueno aclarar, bueno, porque no sé si toda la gente que está en el vivo cursó familia o tienen idea, lo que Claro. era el divorcio ahora es Sí. unilateral desde antes que necesitaba sí o sí el asentimiento, o tenías que probar Claro, el alguna otra divorcio ahora es cuestión. un divorcio despojado de la idea de culpas y donde yo no tengo que ventilar nada. Antes, aunque Claro, yo parecía que había divorcios donde yo no ventilaba nada, aunque sea tenía que poner esa frasecita que decía que había desavenencias que hacían que fuera imposible la vida en común. Y hoy no tengo que decir nada. Hoy me divorcio porque el proyecto hoy no es de a dos. Entonces yo no quiero continuar con este proyecto y con que uno de los dos no quiera continuar con el proyecto, el divorcio va a salir. Esto está muy bueno porque esto va asociado a la idea también de que no es que porque, primero que es un divorcio que mira para adelante, ¿sí? El trámite de divorcio hoy mira para el futuro. ¿Cómo podemos proyectar? Por eso estamos obligados a hacer propuestas. ¿Cómo podemos proyectar cómo va a ser nuestra vida de ahora en más? No dejamos de ser familia, ¿sí? Seguimos teniendo nuestros hijos, seguimos siendo progenitores, pero hoy por hoy, ¿cómo va a ser nuestra vida de ahora en más? Entonces yo miro para adelante cuando planeo un divorcio. Antes yo miraba para atrás, a ver quién tuvo la culpa, a ver por culpa de quién fue, a ver quién tuvo más culpa que el otro. Y esta culpa hacía que fuera un divorcio más exitoso incluso, desde lo económico, si yo había tenido menos culpa que si había tenido más culpa. Lo que en realidad claro. obviamente desgastaba muchísimo más a las familias y no conducía más que a eso, más que a más gastos. Sí, es ¿Sí? cierto lo Pero de hoy por hoy la, está totalmente sí, alejado de la culpa. claro. Es cierto lo de antes de la sanción del código, lo de lo que decían que hacían una denuncia de violencia, por ejemplo, antes para fomentar el divorcio, eso Y se sí, daba muchas veces eran divorcios donde, digamos, como un requisito. estos alimentos que tenían que ver con la culpa y bueno, era mucho más plata en divorcios donde realmente matrimonios donde había dinero de por medio. Claro, Y ahí eran claro, más sí, sí, honorarios sí. para el abogado también. Era como una estrategia por ahí para Sí, e sumar. incluso a veces, la otra parte decía, no te voy a dar el divorcio. Eso de no te voy a dar el divorcio Claro, es, bueno, vas a sí, tener sí, que sí, sí. tramitar por un divorcio culpable y probar que hice algo para que yo te lo dé. Y bueno, No, esta idea, tremendo. por suerte, hoy está totalmente separada de esto, porque Sí. realmente nunca tendría que haber sido así. Pero bueno. No, tremendo. Ah, Te pregunto, mira, volviendo porque vi unas preguntas ahí que me parecieron interesantes. Eh, Creo que era Viviana y Luján que preguntaban, primero que nada, de los abuelos, ¿qué legitimidad, o sí, sea, tienen legitimación para reclamar contacto con los nietos, cuando los padres no tienen contacto? sí, hay muchísimas demandas. Lamentablemente hay muchas más demandas las que se querrían de abuelos, que reclaman un Ah, bien, régimen de comunicación con sus nietos porque por algún problema con su hijo o con la pareja de su hijo no tienen acceso a disfrutar, digamos, de estos nietos, y estos nietos tienen derecho a disfrutar de estos abuelos, que la verdad que también es una pena para todos los mm, que son padres, piensan en ser padres algún día, o digamos, o fueron buenos nietos y tuvieron buenos abuelos, la verdad que es una pena que se pierda esta comunicación entre ellos. Y es una claro, pena que se sí, tenga que recurrir a la justicia para gestionar este régimen de comunicación. Pero sí, sí, es es bastante viable y común, hay sí. juicios, y hay muchos más juicios de lo que querríamos de los abuelos para tener contacto con sus nietos. Bien, bien, bien. Y la otra pregunta que hacía Luján, creo que era, que dice, ¿qué se puede hacer contra el padre que no quiere tener contacto? ¿Puede directamente no tenerlo o necesariamente se puede pedir que lo tenga? ¿Hay una forma de obligarlo o realmente? Sí, yo con eso soy medio reticente. A ver, o sea, uno no puede obligar a que alguien lo quiera, la verdad. Y es muy doloroso cuando esto pasa. Pero esto de que, no, yo quiero que él cumpla, porque quiero que él lo venga a buscar, o sea, se lo pierde él, se lo pierde el chico, y la verdad que no es lo ideal, pero no hay forma, digamos. Es como no quiere ser mi amigo, y si alguien no quiere ser tu amigo, no hay forma de Tal obligarlo. cual. La verdad que las formas por las cuales uno obliga son tan feas, que lo cierto es que cuando no hay este interés, y por ahí son situaciones en las cuales uno tiene que hablar desde otro lado. Pero sí, no hay forma de obligarlo. Más allá de que uno a veces denuncia esto, este incumplimiento, o esta idea de que se hizo fijar un régimen de comunicación
y permanentemente lo incumple, y entonces de la otra parte genera una expectativa de alguien que espera ese sábado para que lo vayan a buscar y después el sábado llega y no lo van a buscar, que es doblemente Claro. doloroso. Con lo cual, bueno, si bien uno lo puede Sí, sí. denunciar o eso, a veces es muy difícil de cumplir. Ah, y aparte está el interés del nene, o sea, toda la Por psicología eso, que rodea todo ese tipo de cosas. por el interés del niño, muchas veces los adultos tenemos que aceptar eso de manera resignada. Bueno, Sí, 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 sí. Bien, ¿qué te iba a preguntar de más, aparte de divorcio? Más que nada, ¿cómo es el trámite? Porque nosotros decimos, presentamos acuerdos o unilateral, sale el divorcio. ¿Qué pasa con todas las sí. cuestiones, cómo tramitan las cuestiones conexas que vos planteaste o no planteaste en la Bien. propuesta, etcétera? Todas las cuestiones conexas tramitan por incidente. Acá en Bahía Blanca los incidentes son todos expedientes separados. Si esto no es siempre igual en todas las jurisdicciones, pero en Bahía Blanca son todos expedientes separados. Con lo cual yo fui con una propuesta de divorcio, compensación, atribución de hogar y alimentos para hijos menores, y quizás solo cerré alimentos para hijos menores y divorcio. Todo el resto va a expedientes separados. Que si bien Bien, van a ah, tramitar en buenísimo. el mismo juzgado y que van a tramitar bajo el trámite de los incidentes, es bastante complejo. Bien, genial. Antes de pasar, porque después queríamos hablar un poquito de sucesiones, vi una Sí, pregunta por que ahí, veo que entran esto, preguntas abajo. sí, sí, estoy tratando de filtrar. No, me preguntaban qué opinión tenés sobre esta me toca de cerca, sobre la gestación subrogada Sobre la gestación en por sustitución. Argentina. Exacto. Sí, ¿qué pienso yo en lo personal? Eso preguntaron. Bueno, no importa, yo les cuento qué pienso yo en lo personal. O sea, esto, digamos, ustedes piensen que estaba regulado y se saca del proyecto. La verdad que no había forma de no regularlo. Si que haya quedado metido abajo de la alfombra sin regulación, la verdad que fue muy lamentable. Y es hasta el día de hoy tan lamentable que la gente sigue recurriendo a la gestación por sustitución porque no tiene otra elección. Entonces la forma de resolverlo es lo que dice la jurisprudencia. Y como decimos siempre, someter esto a lo que diga la jurisprudencia es según el juez que te toque y con la incertidumbre que eso genera para las parejas o para la persona que quiera recurrir a la gestación por sustitución. Y además se genera para mí una injusticia muy, muy grave con respecto a las parejas homosexuales de varones. Porque la única forma que tienen ellos de tener un hijo con carga genética de ellos es recurrir a la gestación por sustitución. Entonces se generan situaciones en las cuales vos sometes esto a un juez que tiene que decidir, hay muchísimos casos, por suerte la mayoría favorables, a poder emplazar a este niño, siempre teniendo como guía la voluntad procreacional, que está regulada en el código, porque están reguladas las técnicas de reproducción humana asistida, o sea que hay respuesta, y que esta misma respuesta venía desde el código de una manera mucho más prolija estando regulada. Hoy por hoy hay gente y de hecho ya hay consultas, hay muchas consultas de gestación por sustitución, pero claro, los centros que intervienen tampoco tienen claro cómo tienen que intervenir, algunos piden autorización antes, que sería lo ideal, otras personas ya vienen con el embarazo en curso, y otras personas vienen con el hijo nacido, y entonces hay que empezar a plantear inconstitucionalidades por todos lados, que no es como estaba inicialmente pensado este proyecto. Por eso, en lo personal, creo que es una pena que se haya sacado esta regulación del código. La verdad que es una pena porque además Bien. genera casos de discriminación de parejas Sí, 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 homosexuales y sí. parejas heterosexuales también, que no pueden o que quieren recurrir a la gestación por sustitución por un tema de salud, muchas veces. Sí, la inseguridad jurídica es tremenda, aparte que genera por Entonces, la verdad que es una pena, horrible. pero bueno. Bien, bueno, después, ahí Carolina preguntó, porque estábamos hablando del impedimento de contacto, Sí. me pregunta, ¿cuándo pasa a considerarse delito? Si hay algún parámetro o dice algo de grave, pero si hay algún parámetro específico para que sea delito o Es simplemente el delito. Con impedimento. lo cual, puede ser que se haya cortado. Ahí está, ¿Me ahí va. escuchás bien? Sí, 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 yo te Ahí escucho. volvimos. Ahí volvimos. Bueno, está configurado como delito. O sea que si vos probás que hay un impedimento de contacto, podés hacer la denuncia penal. Yo digo, digamos, hay casos graves en los cuales esto amerita una denuncia penal. Pero incluso si vos lees la regulación del impedimento de contacto, en algún parrafito de la justicia penal, dice, debe remitir los antecedentes a la justicia civil. Porque lo cierto es que la que tiene las herramientas para solucionar este tipo de conflictos son los juzgados de familia, que tienen todo un equipo interdisciplinario que va a dar muchas mejores respuestas que las que puede dar el derecho penal, que ya les digo además, cuenta con una problemática mucho mayor, y es un derecho, el derecho penal, de manera genérica, es un derecho que mira para atrás. Sí, es un derecho que evalúa culpas. Es lo que no queremos en derecho de familia. Si decíamos que el derecho de familia miraba para adelante, planteaba un futuro, pedía organizar para ver cómo seguíamos de ahora en más. Entonces, bueno, Claro. esta discordancia hace que uno prefiera
esto del derecho civil, pero se dan muchísimas denuncias en el ámbito del derecho penal. Ellos lo manejan, la verdad, que con mucha habilidad, porque incluso son casos que ellos someten a mediación muchas veces, para lograr un acuerdo incluso, porque en derecho penal también advierten los operadores del derecho que la única forma de solucionar es a través de acuerdos. O sea que se termina resolviendo como ellos pueden, sin equipo, pero también en una etapa de mediación. Bien, bien, bien. Por último, sobre familia, bueno, más que nada el tema de honorarios, te Sí, quería preguntar, nosotros tenemos a nuestro cliente y tenemos a la sí. contraparte. Cuando nuestro cliente viene, nosotros tenemos, generalmente, ¿se pacta algún horario con el cliente? ¿Directamente esperamos la regulación y cobramos a la contraparte? ¿O Yo ya cómo? te dije que las preguntas de honorarios para mal puerto han venido, o sea, lejos Sí, no soy la persona ideal para contestar. Acá la gente se empieza a ir del vivo, porque lo único que querían saber era esto y la respuesta correcta para esto yo no la tengo. Pero no, a ver, esto es muy a medida, primero, de cada abogado, de cómo trabaja cada uno, porque cada uno trabaja muy distinto, y de cada cliente. Porque hay clientes que vienen diciendo, mira, yo de entrada no voy a poder pagar un montón de dinero junto, prefiero ir pagando de a poco. Ahora la ley 9 de honorarios permite algo que por ahí me parece que da garantía a las dos partes, y me parece que es un parámetro bastante positivo, que es el tema de la regulación en use. Nosotros vamos a recibir una regulación de honorarios en use. El use es una medida arancelaria que se mueve de la mano con el valor de lo que cobra un juez. Hoy vale 1.870 cada use. Entonces, en base a esta medida arancelaria nos regulan honorarios. Por ejemplo, un divorcio son 20 use para cada abogado. 40 use en total, 20 y 20. Más o menos, no llega a 38.000 pesos hoy. Teniendo esta pauta, vos podés decirle a tu cliente, mira, vos me podés ir haciendo anticipos a cuenta de los honorarios, a cuenta de la regulación que el juez luego dictamine. Entonces, por ejemplo, podés pautar que él te entregue en esta primera instancia, cuando vos presentes la demanda y armes todo este proceso, un adelanto de cuánto de los use que vos quieras. Por ejemplo, 10.000 pesos hoy son 5, algo use. Uno puede entregar el recibo no por el valor de la moneda hoy, 10.000 pesos, que andás a ver en Argentina cuántos son el mes que viene, qué tremendo. pero hoy representan tantos use. Entonces esto hace que el valor de la moneda de quien pagó y de quien recibió sea en algún sentido, digamos, una deuda en valor, o sea, tiene algún sentido mejor que antes. Entonces vos vas pagando a cuenta de que vas cerrando use. Y el día de mañana vos tenés integrados 7, 8 use y cuando sale la regulación debes la diferencia. Bien, ¿Sí? Más allá de que los aportes sí los vas a tener que cobrar sobre el use actual y vigente al momento de la regulación, esto es una buena forma, por ejemplo, para poder ir haciéndote de algo de dinero como abogado y que el cliente no sienta que aún, digamos, cuando salió la sentencia no sabe cómo pagar porque no tiene cómo. claro. Sí, sí, porque aparte se terminan abultando, porque al divorcio le va sumando cada uno de las cuestiones Por eso conexas. digo, porque uno dice 20 use un divorcio, pero el divorcio, tiene cuidado, tiene alimento, tiene atribución de hogar y llega un momento en que, Sí, sí, cuando querés acordar. Tremendo. claro, Bien, bien, bien. Ahí antes de pasar a sucesiones, porque lo veo que siguen preguntando los chicos, me preguntan sobre la triple filiación. sí. Más o menos lo que veo que preguntan es si vos ves que, qué te parece si es inconstitucional el tema del doble vínculo o no, o cómo debería funcionar. Bueno, ahí tengo por ahí hasta incluso una discusión con Victoria Pellegrini con respecto a las reglas, el valor de las reglas y el tema de los principios, así que bueno, es una discusión para mucho. Da muchísimo para hablar, triple Sí, es filiación. largo, sí, sí. Sí. A mí la verdad que lo de las inconstitucionalidades permanentes no me gusta, ¿sí? Y hay que pensar en realidad por qué se pone el doble vínculo en el código, que es algo que por ahí no se dice. El doble vínculo cuando se pone la regla, porque la regla era una regla tácita, porque obviamente éramos solamente antes mamá-papá, y hoy hay dos mamás, dos papás, etcétera. Pero cuando se pone explícita la regla en el Código Civil y Comercial, la regla se estipula con la idea de que el donante nunca puede emplazarse, que es Bien, correcto, ¿sí? Quien dona material genético para permitir que otro acceda a una técnica no tiene posibilidad alguna de emplazarse, pero no tiene voluntad procreacional. O sea que se van a emplazar aquellos dos que prestaron en este consentimiento libre e informado la voluntad procreacional. Ellos van a ser los dos progenitores, no quien prestó el material genético únicamente. Y por eso se hace explícita esta regla del doble vínculo. ¿Por qué cuento esto? Porque en realidad esto no tiene nada que ver, decís vos, con triple filiación. La triple filiación hoy, desde la jurisprudencia, que obviamente para poder hacer lugar a un emplazamiento de tres, tiene que decretar inconstitucional un montón de reglas explícitas en el código. Hoy la triple filiación se hace lugar para técnicas de reproducción humana asistida, para adopción y para filiación por naturaleza. O sea, las tres fuentes filiales hoy tienen casos jurisprudenciales de triple filiación. ¿Sí? ¿Y por qué sí, es esto? Porque la filiación hoy se entiende, porque el mundo ha cambiado y porque la idea de socioafectividad viene desde hace muchos años, incluso del derecho brasileño, el mundo cambió y entonces esta idea
de entender que yo tengo dos progenitores más allá del biológico, porque uno toda la vida me crió y yo sé que el otro que también estuvo presente todo el tiempo en mi vida, en realidad es mi padre biológico, y no tengo forma de elegir, que es lo que le pasa a la nena esta del fallo de Tucumán, que es un fallo tan nuevito, es un fallo del 2020, digamos. Ella dice, no me hagan elegir entre los dos papás. Yo tengo una mamá y tengo dos papás. Y no había forma de seleccionar entre estos progenitores. Entonces se hace esta triple filiación, digamos. Yo siempre digo que, bueno, que es una pena que, digamos, que tengamos que decretar tantas inconstitucionalidades para hacer lugar a estos casos excepcionales. Pero bueno. Claro. Había otra, ¿te acordás que la habíamos charlado esa vez de la chica esta de Buenos Aires? De La Plata, Que también era adoptada y también, exacto, realidad, ese era un fallo de filiación por adopción, que fue el primero de adopción que hubo. Sí. Exacto. La verdad que, o sea que se viene dando. se viene claro dando. que sí, cada vez se va a dar más, además. Sí. Bueno, aparte tiene que ver con la tolerancia, el respeto y el reconocimiento a la misma forma de tiene que ver con un montón de principios que están hoy en el derecho, que claramente forman parte del derecho y que son normas, digamos, no son reglas, pero son normas que forman parte del derecho y bueno, que están ahí para poder ser aplicados. Sí. Así que, eso teóricas, digamos. No, sí, totalmente. Te quería preguntar que vi por ahí de abajo también que preguntaban sobre, bueno, vos dijiste de la voluntad profesional, de cómo tiene que prestar consentimiento en las técnicas. Ahora, ¿las personas que prestan el consentimiento tienen que tener algún vínculo entre ellos o pueden ser dos personas conocidas? O sea, ¿tienen que estar en matrimonio, unión convivencial o no? Sí, las personas que prestan el consentimiento para emplazarse como progenitores en general tienen un proyecto en común. En general digo yo porque, bueno, también puede ser una persona sola que no quiera tener un hijo. O sea, una mujer sola que hoy quiere tener un hijo también tiene que recurrir a las técnicas. ¿Sí? Perfecto. Ella recurre a las técnicas y claramente no quiere ahí un doble vínculo, ¿sí? Y que el día de mañana sea su pareja, no va a poder ir a reconocer a esta criatura, ¿sí? Si quiere emplazarse el día de mañana tendrá que hacer una adopción de integración, por ejemplo. Claro, pero yo puedo, digamos, hoy ser madre sin necesidad de tener este doble vínculo, ¿sí? Y puedo recurrir a las técnicas, y presto yo sola el consentimiento. Claro. Y el tema por ahí lo cierro. Claro, cerrás ahí el consentimiento. Y hablando del tema del consentimiento, bueno, del donante que queda anónimo, ¿el nene tiene alguna posibilidad de conocer al donante si lo requisiera por alguna cuestión que le surgió? Bueno, esa pregunta es súper interesante. En realidad, en el derecho comparado está regulado de distintas maneras esto. ¿Sí? Hay países que mantienen el anonimato permanente y cerradísimo, como por ejemplo Francia, donde nunca, digamos, o sea, esto está cerrado, este anonimato, o sea, nunca se va a poder conocer. Hay otros que tienen un anonimato relativo, hay otros que tienen este sistema de doble ventanilla, como Islandia, por ejemplo, donde uno puede elegir ser donante para ser reconocido y uno puede optar entre ser padre o ser progenitor, digamos, con donante conocido o sin conocer. O sea, la doble posibilidad sale tanto del donante como que se somete a las técnicas. Argentina elige un anonimato relativo. Es decir, que en principio, digamos, hay anonimato. Esta persona, nacida por técnicas de reproducción humana asistida, tiene derecho a conocer, en principio, y yendo al legajo por el cual, digamos, nació, simplemente datos médicos, ¿sí? Que tengan que ver con su salud y que ayuden a su salud personal del donante. O sea, una cuestión, digamos, simplemente genética o de salud. Para eso no se requiere mucho. Ahora, para recurrir a saber y conocer a este donante, porque yo quiero ver los datos identificatorios de este donante, sí necesito recurrir, como persona nacida por TRA, a la justicia. Y acá la justicia es la que tiene la llave para decir si mi pedido está realmente justificado o no está justificado. Si mis razones para recurrir a esto y querer digamos, salir de este anonimato están justificadas o no. Y acá es donde mucha gente dice que, bueno, que esto en realidad no protege verdaderamente el derecho a la identidad y que tendría que haberse relajado esto hacia, que es lo que en muchas jornadas se propone, hacia una idea de no anonimato o de posibilidad de acceder a los datos identificatorios. Pero quienes lo regularon, eligieron regularlo de esta manera, lo defienden diciendo que si se hubiera regulado de una manera mucho más abierta, nadie hubiera querido ser donante y con esto se hubiera dificultado el acceso a las técnicas. Con lo cual, ambos argumentos son atendibles. Y aparte hay que poner en una balanza el derecho del donante al anónimo y el derecho de... Exacto, o sea que bueno, problema que hay siempre dos derechos en juego, claramente. Sí, se contrapone. Mira, antes estamos complicados para pasar a sucesiones porque están emocionados. Me pregunta, familia, yo no tengo problema. Me pregunta acá Carolina de adopción. Dice, ¿es tan compleja y tan larga como se suele pensar? Dice el proceso de adopción.
No, está buena la pregunta porque está bueno también aclararlo. A ver, ustedes piensen que eso también está bueno. Cuando nosotros empezamos hablando de alimentos y ahora estamos hablando de adopción. Fíjense la riqueza que tiene el derecho de familia en la diversidad de cosas, porque no tiene nada que ver una cosa con la otra. Fíjense todos los temas que vamos viendo Sí, y sí, por sí. qué, digamos, por qué esta idea o se justifica esta idea de especialidad del derecho de familia. Porque cada tema tiene un abordaje completamente diferente. Por ejemplo, en adopción nunca irías a una etapa previa. ¿Sí? Bien, Por ejemplo, que es una pregunta que por ahí me vas a hacer, me vas a decir, bueno, a ver, todos pasan por etapa. Adopción no, es un proceso totalmente diferente. perfecto. La adopción no es un proceso lento en sí. Lo que pasa que el llegar a la adopción quizás sea mucho más lento de lo que se querría. Pero a ver, acá hay que ver varios ejes de la adopción. Primero que al proceso de adopción, digamos, el tema es cómo llegan chicos a estar declarados en situación de adoptabilidad. ¿Sí? Estos chicos que llegan a estar en situación de adoptabilidad son chicos que pasan por medidas de abrigo, que a veces, más allá de todas las limitaciones temporales que tienen todas estas medidas ahora, porque se han acortado mucho los plazos para no demorar esta declaración de situación de adoptabilidad, sí requieren un permanente contacto con la familia de origen. Los servicios locales trabajan muy bien este tema, piensan que es un tema judicial y administrativo, porque acá están metidos los servicios locales y el Poder Judicial trabajando en conjunto. Pero sí es cierto que a veces la familia de origen aparece, no, hay una tía lejana que quiere ver que se haría cargo de esta criatura, cuando ponen una entrevista con la tía lejana, la tía no llega. Entonces, lo que se tarda mucho es en esa medida de abrigo que finalmente dice, bueno, este chico ya está en estado de adoptabilidad. Pero no es porque actúe mal ninguno de los organismos que intervienen en esto, sino porque hay muchos principios en juego y se quieren respetar todos. Se quiere respetar la idea de que un niño, en principio, se críe dentro de una familia de origen, en principio que la adopción esté justificada, en principio que se hayan agotado todas las vías en esta familia de origen, para no tener un segundo caso Fornerón, que bueno, algunos conocerán ya de qué se trata y otros leerán, irán a buscar. Entonces, bueno, lleva un tiempo este proceso. Una vez que se tiene la situación de adoptabilidad, también hay que ver estos listados de adoptantes, qué es lo que uno busca cuando uno busca adoptar. O sea, la mirada de la adopción está puesta en la mirada de quien es adoptado. Sí, es darle una familia a este niño que está en situación de adoptabilidad. No está puesta del lado del adoptante. Y a veces los adoptantes tienen muchos requisitos. Quieren un bebé de 3 meses, no quieren que tenga más de un año, no quieren adoptar hermanitos. Entonces, estas limitaciones de quien pretende adoptar, entonces frenan mucho la posibilidad de que si bien hay muchos chicos en situación de adoptabilidad, quizás no son chicos que, digamos, sean ideales para estas familias, digamos. O sea, estas familias buscan un ideal que la verdad que no debería estar puesto así, sino el eje al revés, si hay que dar vuelta la mirada. La mirada está puesta desde la familia que ese niño necesita. Claro. Sí, Y totalmente distinto después a lo el que son juicio de las... adopción es un juicio cortito. El juicio de adopción no tiene más, digamos, hay un proceso de guarda previo a la adopción y luego hay un proceso de adopción propiamente dicho. Esos no son procesos complicados, se trabajan muy bien en los juzgados de familia. Los juzgados de familia fijan audiencias enseguida para escuchar a los papás, para conocer al niño, para escucharlo, para ver sus necesidades, para ver cómo, digamos, cómo se siente en su familia. O sea, son procesos en principio rápidos. Genial. Lo otro es lo complejo. Claro, sí, todos los temas que vienen atrás. Me Claro. preguntan acá, esta me parece interesante, esta pregunta. Dice si hay alguna norma, alguna ley que obliga a los padres adoptivos a decirle a los hijos la verdad sobre la situación de adopción. Es un artículo del código que obliga a hacerle, digamos, a hacerle conocer su condición desde que, digamos, de cuál es su origen. Y yo te digo que eso también los juzgados de familia lo trabajan muy bien. Ahora justamente tenemos un caso que la verdad que me encantó cómo lo trabajó el juzgado que dio esta adopción, en realidad, que por lo menos concedió la guarda. Les contaron los papás, los psicólogos los citaron a estos progenitores, pretensos adoptantes, una vez que le habían entregado la guarda, y le dijeron, es muy importante que ella conozca. Te damos ideas acerca de cómo hacerle conocer los orígenes el día de mañana. Como es muy chiquita, le podés hacer un álbum de fotos en el que vos le vayas contando su historia, por ejemplo. Ah, Y es genial cómo lo trabajan los juzgados esto, y por eso es tan importante la interdisciplina. Entonces, estos progenitores lo que están armando es como un pequeño álbum de fotos en el que van mezclando la sentencia junto con la foto de cuando la conocieron, con frases o con, digamos, cuestiones que le mandan para el primer cumpleaños, algunas cuestiones así que van haciendo a que el día de mañana contarle su historia sea un cuento. ¿Sí? Este chico claro, escucha su historia desde que nació. bien, bien, bien. Pero Y sí, sí acá hay una me obligación preguntan, legal y hay un compromiso moral muy importante para el claro, sí, proceso adoptativo. totalmente. Me preguntan Sí, acá sí. también, bueno, ¿qué pasa si no lo cumplen? ¿La responsabilidad? Supongo que sí. Que si no lo cumple no hay una sanción explícita, digamos. Ah, bien, Sí, no hay una sanción explícita y sería muy difícil hacerla cumplir. Pero la verdad que tiene que ver con una realidad hoy que yo creo que
que también por suerte culturalmente se avanzó mucho en esto. Ujú. Porque antes era como una cuestión peyorativa, de decir, bueno, no, no, que no se entere. Y la verdad que Sí, sí. destruís la identidad de alguien con algo que no tiene, prácticamente, no se sostiene en el tiempo, además. ¿Sí? Sí, no, Porque aparte por siempre el tema alguien de se conocer los entera. orígenes, en algún momento va a salir como Terrible. necesidad. Bien, Así, bien. sí, la verdad que sí. Bien. Bueno, para pasar un poquito a sucesiones, antes de que se nos termine el tiempo, no te Esto quería quiere dejar. seguir con familia, pero no, no tengo problema. No, igual Otro día después seguimos volvemos. haciendo de sucesión. Sí, sí, desde ya que si se Dale. nos termina el tiempo, te convoco automáticamente para seguir hablando, porque la verdad que muy interesante. La verdad que muchas gracias por eso. No, para hablar de sucesiones, ¿qué diferencia tenemos de los procesos de familia? Bueno, nosotros en la materia lo vemos, familia y sucesiones. ¿Qué diferencia Sí. tenemos con el tema del fuero, por ejemplo, o cómo tramita una sucesión? A ver, digamos, la diferencia en el fuero, o sea, generalmente uno se mueve en los dos fueros como abogado. O sea, es muy difícil que uno solamente se mueva en el fuero de familia. Pero los procesos, hay 8 juzgados civiles y comerciales, que son los que tramitan, donde tramitan la sucesión. Mm, No hay mucha diferencia. Lo que sí hay diferencia en el tipo de proceso. ¿Sí? El proceso de familia es un proceso, primero, donde prima la autonomía de la voluntad, con lo cual tiene sentido este equipo interdisciplinario, tiene sentido estas audiencias donde hay consejeras, donde uno, digamos, todo lo técnico está muy relajado. El proceso de sucesión es un proceso totalmente diferente, que es mucho más técnico y en algún sentido mucho más sencillo, en algún sentido mucho más complejo, por ambos lados. También es un tema donde está en juego cuestiones a veces muy personales, donde se ventilan cuestiones muy personales. Ante la muerte de un ser querido, a veces hay cosas que salen a la luz y donde ni siquiera está la persona para preguntarle cómo lo hubiera resuelto ella. Con lo claro. cual, bueno, también surgen estas mismas ideas. Pero en cuanto a los fueros, digamos, no veo una diferencia que yo diga, bueno, esto, más allá de la especialidad que tiene el fuero de familia, Sí, que sí, haga obvio. que uno note mucho la diferencia al litigar, ¿no? Bien, ahora con nosotros como abogados, ¿no? Nos traen una Sí, sucesión, es milagro. lo primero que nos va a tocar seguramente. Genial. Ahora, bueno, genial está ahí porque nosotros, ¿cómo detectamos, por ejemplo, a primera mano, a simple vista, un caso fácil de uno difícil? Para darnos cuenta, esto puede salir rápido o esto vamos a tener que hacer un tramiterío enorme. A ver, las sucesiones en principio no son trámites complejos, ¿sí? Las sucesiones son un trámite simple que hay que manejarlo, diría yo, de manera muy prolija para evitar un dispendio inútil de tiempo, ¿sí? Una sucesión no puede tardar 5 años. Si uno la lleva Bien, de manera prolija y no hay conflictos, es una sucesión que tiene que tramitar rapidísimo, ¿sí? O sea, no puede haber complejidad en esto. Ahora, si uno detecta ya en la primera entrevista con el cliente, por ejemplo, el cliente se sienta y te cuenta, mirá, mi hermana ya te digo, se va a quedar con la casa. Y lo de monte, olvídate de repartirlo de monte. Si uno ya detecta esto de entrada, porque el cliente mismo viene y lo manifiesta, que con la hermana ya está a las patadas, es el momento de decirle, mirá, tu hermana que se va a representar por otro colega, así estamos los colegas como interlocutores y no hacemos de esto un mundo. Porque es lo cierto, ¿sí? Bajás un poquito las tensiones, cada uno tiene su abogado. Si vos ves que no vas a poder representar a todos los herederos porque no hay unanimidad en las decisiones o porque ya hay conflictos muy de base, lo ideal sería que vos representes a quien te fue a ver, no a todo el resto de los hermanos que no tienen ganas de que vos lo representes. Ahí alivianás mucho y bajás mucho el conflicto. Porque te vas a sentar a charlar con un colega acerca de un montón de cosas. No solo quién se queda en la casa de Monte, sino cuánto vale Monte Hermoso, cómo lo repartimos, cómo podemos hacer esto, qué te parece cerrar este convenio por este lado. Y evitás que la sucesión se complejice a tal nivel que empiecen a aparecer personajes en el proceso sucesorio que lo hacen costosísimo y que se quedan con un montón de plata. O sea, lo que hay que convencer a los clientes para los acuerdos en sucesiones es que si no interviene un perito tasador, un perito inventariador, un abogado partidor, ahorran mucho dinero. ¿Para qué quieren repartir el acervo hereditario con todos estos personajes que no aparecen necesariamente en una sucesión? bien. ¿Sí? Lo mejor es ponernos de acuerdo. Una vez más, lo mejor es hacer un convenio en el cual cada uno resigne alguna parte que pensó que le iba a tocar en pro de un buen acuerdo. Ujú. ¿Sí? Que es mucho más fácil lograrlo si realmente los intereses de cada uno están bien representados. Por eso no está bueno que si de entrada uno ve que este conflicto está ahí subyacente, hacer de cuenta como que no está. Bien, bien. Genial. Mira, me pregunta acá Sofía, dice, los bienes que integran a la legítima, si el testador los puede distribuir en el testamento entre los herederos forzosos de la forma que él le parezca. A Eh, ver, los bienes que integran el acervo, porque no hay bienes que integren la legítima, digamos. O sea, ujú. los bienes integran el acervo hereditario, para ser re prolijitos en lo técnico. Perfectos. ¿Sí? Sí hay una porción de la herencia de la cual el causante no va a poder disponer, ¿sí? Y de la cual tienen derecho estos herederos legitimarios a que nadie los prive. Pero no es un bien, ¿sí? No tenemos si es la casa de monte o no, ¿sí? Tenemos una porción de la herencia
de la cual el testador no va a poder disponer, no está dentro de su porción disponible. Si él hubiera, no sé cómo era la pregunta de Sofía, exacta. No, si los puede distribuir, si la legitima él, por ejemplo, le deja una casa a uno, un auto al otro, mientras se respete, o no, o tiene que dejarlo al Depende. arbitrio del proceso, Está digamos. bien. Él puede hacer una partición por ascendiente, que es algo bastante complejo, pero que se puede hacer, donde él establece de qué manera va a distribuir los bienes. ¿Sí? Eso es lo que se llama partición por ascendiente, técnicamente. No se hace con Bien. frecuencia, pero es una posibilidad que existe. ¿Sí? Ah, Donde bien, el causante ya deja de antemano partido esto. Sí. perfecto. Una pregunta que teníamos más es si alguna, hay en el proceso sucesorio ahora con todo el tema nuevo de la oralidad, ¿hay alguna etapa oral o se sigue manteniendo sin escrito? El proceso sucesorio es como muy antiguo. Ustedes vieron que sucesiones se sigue manejando con otras reglas. No tiene nada, ninguna etapa oral en principio como proceso, pero sí hay audiencias a veces en los procesos sucesorios estos complejos de los que hablamos. Por ejemplo, son audiencias previstas en el Código de Procedimiento en el 764, 732, puedo estar pifiando artículos, pero por ese lado, Sí. en el Código Procesal, por el cual, por ejemplo, el juez convoca una audiencia para designar partidor, inventariador, abogado, o sea, abogado partidor, por ejemplo, es una función que los abogados podemos cumplir. ¿Sí? Uno se anota en un listado en el Colegio de Abogados y puede ser abogado partidor, que no es abogado de parte, sino que va a ser quien va a formar las hijuelas y va a hacer la partición. A ver, En estos supuestos donde la sucesión, digamos, se complicó, por eso es necesario recurrir a estos terceros, sí hay audiencias. Porque, por ejemplo, abogado partidor designado generalmente hace una audiencia para escuchar cuáles son las preferencias de las partes. Por ejemplo, si hay uno que se quiere quedar con un bien y otro con otro, a mí me dan los bienes de este acervo para repartir de manera semi-equitativa, yo debo escuchar como abogado partidor a las partes para ver si puedo hacer lugar a estas preferencias. Para eso hay una audiencia. Pero en bien, principio, en una sucesión simple, sencilla, este caso fácil que vos nombraste al principio, no hay audiencias. buenísimo, buenísimo. Bueno, justamente que hablabas del abogado partidor, de las evaluaciones, las escuelas, todas esas cuestiones técnicas que nosotros tenemos a la hora Sí. de partir. ¿Lo hacemos nosotros? ¿Hay alguna formación especial o directamente lo tendríamos que saber? ¿Cómo funciona? Si nosotros tenemos que recurrir a una sucesión donde hay que designar un abogado partidor, donde hay que designar un tasador y un inventariador, por ejemplo, un escribano inventariador, claramente nosotros no lo podemos hacer, porque la función esta no la puede cumplir el abogado. De hecho, Ujú. el cliente va a tener un abogado, la otra parte, el otro heredero va a tener otro abogado, va a haber 4 abogados en un sucesorio, esto es frecuente, ¿eh? Por ejemplo, en la sucesión del Ajá, tío es súper frecuente, ¿sí? Que cada sobrino va bien, con un abogado. Tenés un montón perfecto. de abogados y además designás un abogado partidor y además designás un tasador que va a decir cuánto valen los bienes y además un inventariador que dice cuáles son los bienes que forman el acervo. Esto claramente necesita de otros designados en el expediente, pero son Claro, estos otros los que yo digo que encarecen el trámite sucesorio. claro, sí, sí, sí. Y se te diluye Lo bastante, ideal, supongo, con todo. lo ideal es que los colegas nos pongamos de acuerdo en hacer un acuerdo y decir, escúchame, a Claro. ver, ¿qué inmobiliaria quiere designar tu cliente? ¿Qué tasador quiere el tuyo? Designamos varios, ponemos un precio, hacemos acuerdos, le pagamos a tu cliente su parte. Sí, estas son cuestiones que los abogados que hacemos sucesiones manejamos entre nosotros y que siempre son Genial. mejores que hacer aparecer estos terceros. Sí, totalmente. Sí. Antes de, son mis 55, tenemos 5 minutos más para seguir contándote un par de cosas más. Hay un montón de Dale. preguntas que se me fueron pasando, pero bueno, las anotaremos y Bueno, después. no, pero buenísimo que interese la Sí, charla. sí, la verdad que sí, 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 totalmente. Te pregunto para ir terminando un poquito, ¿cómo es el Sí. tema de los honorarios en las sucesiones? ¿Cómo se perciben? ¿Por etapas o al final o cómo viene ese- Mira, los honorarios en las sucesiones, en realidad, si interviene un solo abogado, vos Mm, no te vas a dar cuenta que hay etapas, ¿sí? Porque te van a regular una vez que vos vayas a medida que uno va adjudicando bienes del acervo, que no necesariamente se adjudican todos juntos, sino a sí, medida que los herederos van teniendo necesidad de hacer estas adjudicaciones, que esto está bueno saberlo, digamos. sí, O sea, totalmente. vos no estás obligado a todos los bienes del acervo a adjudicarlos en el mismo acto. Las regulaciones van a medida que vos vas incorporando bienes, vas denunciando bienes que conforman el acervo. Si hay un solo abogado no te das cuenta, porque ahí va a venir una regulación. Pero lo cierto es que la ley de honorarios, tanto la vieja como la nueva, tienen 3 etapas para regular honorarios en el proceso sucesorio. Una primera etapa, que se lleva un cuarto del honorario total, que es la iniciación, actuaciones de iniciación. Una segunda etapa, que es después de la iniciación hasta la declaratoria de herederos, aprobación de testamento, que es otro cuarto, representa otro cuarto de los honorarios del abogado totales, y una tercera etapa, que es la etapa de adjudicación de los bienes, que se lleva un medio de este total. Ah, Eso para ser reprolijos. ¿Por qué hay que ser reprolijos? Porque si intervinieron varios abogados, nos van a pedir del juzgado que hagamos lo que se llama, un escrito que se llama calificación y clasificación de trabajos. ¿Qué quiere decir esto? Yo en este escrito voy a tener que decir, el doctor A intervino en la etapa de iniciación con tareas para la masa común. El doctor B intervino en la segunda etapa solamente representando al heredero tal.
el doctor, y así regulan honorarios por etapas, en estas 3 etapas, y los honorarios se dividen entre todos los letrados que intervinieron según la función que cumplieron. Buenísimo, buenísimo. Genial. Bien, por último, última pregunta, también relacionada a honorarios, es el tema de la ejecución de honorarios. Sí. Si es recurrente que esto ocurra, que nosotros nos vemos obligados a ejecutar honorarios, los clientes realmente se comportan de una forma coherente al plantearnos el caso, Mira, o... yo en general, a ver, son antipáticas las ejecuciones de honorarios, la verdad. Cuando vos tenés que ejecutar a un cliente tuyo, la verdad que no te gusta, haces todo el esfuerzo, le mandás un mensajito por WhatsApp, lo llamás por teléfono a ver si tuvo alguna dificultad. Uno trata de no ejecutar al cliente. Hay veces que, como decís vos, te ves obligado, y esa es la mejor frase, o sea, estás obligado a ejecutarlo porque no vas a cobrarlo, si no, te das cuenta que seguís esperando y no lo vas a cobrar nunca. Son las menos. Yo, por ejemplo, suelo tener muchas ejecuciones, pero puede ser un tema personal, pero esto suele ocurrir, cuando en realidad está condenado en costas la contraparte. Por ejemplo, esos juicios de alimentos largos, donde el alimentante, yo estoy por la alimentada, y el alimentante dice, yo voy a pagar lo que diga el juez de cuota, yo esta cuota que vos pretendés no la voy a pagar. Deja pasar todo el proceso, termina en apelación, apela, va a la cámara. Tiene honorarios a patadas, alimentos adeudados, muchísimos más. Entonces, las costas que se generan son, pero enormes. Cuando vos terminás eso, ¿vos te parece que el alimentante, que encima que perdió el juicio, y que le tiene que pagar a la abogada de la ex, ¿va a venir con la plata para el otro día? No, o sea, ese no va a Claro, aparecer. Así que poco amable, vas a tener que iniciar una ejecución de honorarios que andás a ver cuándo vas a cobrar. Esa es como la perfecto, más perfecto. frecuente, digamos. La del alimentante que está dolido y esa es difícil de cobrar. Pero bueno, genial, ya con eso abrimos el paraguas para la gente que tenga que iniciar los juicios, tenerlo en cuenta. Así que bueno, por ahora creo que con esas preguntas ya creo que nos queda un minuto por ahí. Bueno, Podemos ir cerrando. Y nada, mira, bueno. volando para mí, realmente te agradezco muchísimo que hayas estado esta colaboración, creo que los chicos también, hay un montón de Bueno, gente que se está gracias por la conectando. invitación. Insisto, Khalil, gracias por la invitación porque es un placer que los alumnos te quieran seguir escuchando. Sí, sí, Después de sí, todo lo que la hablaste, verdad, te quieren seguir escuchando. totalmente. Fíjate que hay un montón de buenos comentarios, así que realmente Ah, bueno, después. muy linda convocatoria. Yo después lo voy a bajar y después lo subo para que quede guardado, ¿sí? Bueno, dale, dale. Esto ya ¿Qué sabés que más? la tecnología me supera ampliamente. Lo que más me Sí, complicaba era esto tecnológico. está bien. Pero bueno, ¿Y qué otra cosa? Ah, el tema de los certificados se van a mandar el sábado esta vez. Así que directamente porque hay unos certificados de asistencia para haber bueno, presenciado la ok, charla. ok para Así todos. que bueno, nada, Bueno, muchísimas gracias por la predisposición y nuevamente nos podemos encontrar en cualquier momento, dale. lo vamos viendo. Ah, y bueno, seguramente estamos planificando, todavía no sabemos en la fecha, pero va a haber unas jornadas de familia como fue el Sí, año sí, pasado, de vi ahí forma unas online, lindas jornadas. pero Sí, que bueno, el año nada. pasado no pude estar, así que bueno, Este año espero que estaré sí, acá. sí, 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 totalmente. Así que bueno, Estaré acá. muchísimas Bueno, gracias, ¿eh? bueno, gracias a ustedes. Nos Gracias estamos a ustedes viendo. por la Gracias. invitación. Adiós.